En este módulo vamos a ver los conceptos generales de lo que significa el laboratorio de los alimentos como entidad física en sí, y además vamos a analizar qué son los criterios y los riesgos microbiológicos para finalmente dar un pantallazo general de aquellas enfermedades transmitidas por los alimentos en su parte microbiana bacteriana. A fin de dar conceptos claros y no extendernos mucho, ya que ustedes tienen la parte teórica en los documentos que se han dejado dentro de la plataforma, podemos orientar el objetivo general de un laboratorio de alimentos, que es el de dar datos analíticos que sean precisos y fiables y que además sean suficientes y sean entregados en un plazo aceptable y obviamente con un costo admisible. Ese objetivo de calidad se define como la seguridad que se ha obtenido de una respuesta que debe ser lo más aproximadamente correcta posible. Ahora, ¿qué entendemos por esto? Entendemos un grado de seguridad tal que, de demostrarse que esos resultados estaban equivocados, no termina afectando la integridad o la competencia técnica de ese personal del laboratorio. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja, como en todo, lo que sea biológico, para poder tener un resultado confiable y aceptable. Referente al control de calidad, es un sistema planeado de actividades que tiene como finalidad el de proporcionar un producto de calidad, valga la redundancia. En el caso del laboratorio de control de alimentos, sería un resultado analítico válido. Por ende, la garantía de calidad es un sistema planeado de actividades cuya finalidad consistirá en proporcionar la garantía de que el programa de control de calidad da resultados efectivos. Siguiendo con la parte conceptual de lo que es planes de muestreo, tenemos que la inspección de alimentos utiliza planes de muestreo que son criterios para decidir si un lote cumple con un requisito de calidad y sanitario. No podemos nosotros manejarnos con el total de una producción X en una línea de alimentos. Por ende, tenemos que buscar la forma de obtener una muestra representativa y garantizar así el uso de procedimientos válidos cuando se analicen alimentos que necesitamos nosotros saber si se ajustan o no a una legislación vigente. Vamos a tener entonces distintos conceptos dentro de estos planes de muestreo, como el lote, que se refiere como letra N mayúscula, que es aquel conjunto de artículos de un mismo tipo procesados por un mismo fabricante en un espacio determinado bajo condiciones esencialmente iguales. La muestra, que es una N minúscula, será la porción de esos elementos tomados en forma aleatoria con el propósito de evaluar sus características. Y el plan de muestreo sea aquel procedimiento que se planifica determinando el número de elementos que deberán tomarse, el número de elementos defectuosos que se requieren para evaluar el grado de cumplimiento de un lote. Siguiendo con los planes de muestreo, tenemos los atributos, que consisten en examinar unidades de producto o una característica del mismo y clasificarlas como buenas o defectuosas. La acción a tomar se decide contando el número de unidades defectuosas encontradas. La norma de base es la ISO 2859 del año 99. Por otro lado, tenemos las variables, que consisten en realizar una o más mediciones sobre el producto, de tal manera que las decisiones finales se toman sobre la base de cálculos realizados con dichas mediciones. La elección de este plan
requiere conocer de antemano cómo se distribuye en la muestra esa característica a analizar. Y nos basamos en la ISO 3951-1 del año 2005. También dentro de los planes de muestreo tenemos clasificaciones de los alimentos. Como vemos en la placa, tenemos los de clase 1 que se destinan a poblaciones de riesgo y que en caso de detectarse defectos en ellos representan a su vez un riesgo grave para la salud de los consumidores, con evidencias documentadas de muerte. Esto es importante. En los de clase 2 tenemos alimentos en los que existe una probabilidad razonable de contaminación con consecuencias adversas, pero que pueden ser temporarias y reversibles. En la clase 3, como menos problemático, por así decirlo, están los alimentos que no representan un riesgo apreciable para la salud del consumidor, pero un defecto podría constituir una infracción. En tanto que la característica es una propiedad que permite identificar los elementos de un determinado lote y puede a su vez ser cuanti o cualitativa. Como consideraciones importantes, entonces, de acuerdo a lo que habíamos hablado antes y a lo que ustedes tienen en los apuntes escritos con mayor detalle, tenemos que hay planes de muestreo por atributos, que consisten en examinar una unidad de producto, como dijimos, clasificándolas con características buenas o defectuosas. La acción a tomar es en base, como dijimos, al número de unidades defectuosas. Y obviamente, bueno, se dejan estas especificaciones abajo para que ustedes vean cuando hablamos de muestras y de ese plan de muestreo por atributos, lo que tienen que tener en cuenta con las definiciones que tenemos, tanto de tamaño de muestra como de cantidad máxima de unidades defectuosas, que nos dirán en definitiva si ese lote puede o no ser aceptado. Mientras que lo que es el plan de muestreo por variables, que dijimos que es realizando una o más mediciones sobre el producto y de los cálculos realizados con esas mediciones serán las decisiones que tomamos. Ya trabajamos con modelos probabilísticos como la desviación estándar y en base a ello es que se toman las decisiones. Esto, les repito, son cuestiones conceptuales como para que ustedes tengan la idea general de lo que significa. Obviamente que después, si quieren ahondar el tema, tendrán el apunte correspondiente y además pueden buscar la norma ISO a la que hacemos referencia aquí como para ver el detalle fino. A efectos de que vean en esta placa lo que van a interpretar luego en la tercera que viene, luego de esta, es un poco darles definiciones por medio de colores que es mucho más fácil de ver en una imagen. Por ejemplo, van a ver lo que es el número 1 en color celeste, por ejemplo, vida útil y alteración, recuentos de aerobios mesófilos, que en realidad nos dicen o nos dan una idea de la buena práctica de higiene que tiene, o ya sea un servicio de alimentación, una línea de producción, etcétera. En el color verde, con el número 2, están aquellos indicadores de riesgo bajo indirecto, como por ejemplo recuento de coliformes, de Escherichia coli o de enterobacterias, que si bien son
como dice el nombre, indicadores de que hay alguna falla, porque estas bacterias viven en el tracto digestivo de un ser humano, esa contaminación no es de la gravedad que se presupone en la medida de que tengamos personas sanas que consuman ese alimento. No nos olvidemos que todo lo que sea personas que están internadas con su sistema inmunológico disminuido o que tienen alguna enfermedad de base crónica, etcétera, bueno, no va a ser lo mismo su respuesta a cualquier germen que una persona sana. Con el color anaranjado tendremos en el número 3 los patógenos de riesgo moderado directo, de diseminación limitada, que causan brotes de infección alimentaria, como por ejemplo Bacillus cereus, los Clostridium, el estafilococo dorado, los vibrios, las Yersinias y los Campylobacter. Aquí tenemos, por ejemplo, en el número 4, con un color rojo, ya los que tienen riesgo moderado directo y que tienen una diseminación extensa. Son patógenos que llevan a procesos menos graves, con baja dosis infectiva, con infecciones secundarias por contacto entre personas y que pueden diseminarse fácilmente a través de productos crudos a cocidos. ¿Cuáles son los ejemplos? Por ejemplo, la Escherichia coli, la Salmonella, con sus 0 variedades, la Shigella, y finalmente, en el quinto y último lugar, los de riesgo grave directo para la salud. Son aquellas bacterias que sí ocasionan enfermedades graves, incluso la muerte, como el Clostridium botulinum, que produce botulismo, la Salmonella typhi, la Paratyphi, la Listeria monocytogenes, la Shigella dysenterie, el Vibrio cólera y la Escherichia coli o 157H7, que es la precursora del síndrome urémico hemolítico. Bueno, y esta es la placa que yo les decía, en donde se combinan esos colores con esas categorías que habíamos hablado de riesgo para la salud del patógeno del cual estamos hablando, y lo que el Código Alimentario Argentino nos traduce como, digamos, resumen de lo que significará tomar muestras y de acuerdo a los criterios microbiológicos de que se trate y los riesgos microbiológicos de que se trate, tenemos especificada la cantidad de muestras a tomar, las variables que se usan y el tipo de análisis a efectuar en los distintos alimentos. Es un poco un resumen. Finalmente vamos a dar una pincelada sobre lo que son los criterios y los riesgos microbiológicos. Como yo les decía, esto lo van a tener como actividad para desarrollar en el escrito que se les va a hacer llegar, o sea que lo vamos a dejar aquí como un concepto que se entiende cuando hablamos de criterio microbiológico. Para alimentos, define la aceptabilidad de un proceso, producto o lote de alimentos, basándose en la ausencia o presencia o en el número de microorganismos, la investigación de las toxinas por unidad de masa, volumen o área. ¿Qué quiere decir? Que buscando en la bibliografía madre, Código Alimentario Argentino, en todo lo que es la normativa internacional, nos va a decir cuánto es dable esperar de un microorganismo en cuestión en un alimento en cuestión. Por ejemplo, si nosotros tenemos carne molida o carne cruda de bovino, nos va a fijar cuánto debemos esperar
de Escherichia coli, cuánto debemos esperar de Salmonella, cuánto debemos esperar de hongos y levaduras por gramo de producto, cómo obtener las muestras, cuántas muestras tomar y la metodología a aplicar para investigar ese patógeno. Por lo tanto, los componentes de un criterio son los microorganismos y las razones de preocupación, o sea, si ese microorganismo es letal o no es letal, si tiene gravedad, si no tiene gravedad, los métodos analíticos a emplear para buscarlo, el plan de muestreo. No es lo mismo decir en una producción de 100.000 latas analizo las 100.000, sino saber qué porcentaje de muestra voy a tener, los límites microbiológicos. Si ustedes ven, por ejemplo, en el Código Alimentario Argentino, en conservas, por darles un ejemplo, les dicen hasta tanto es dable esperar, por ejemplo, hasta 2 unidades formadoras de colonia por gramo o ausencia en 25 gramos, etc. Muy bien, aquí tienen lo que yo les decía, por ejemplo. ¿Qué parámetro queremos ver? Por ejemplo, el recuento de Escherichia coli. Nos da la técnica a utilizar, número más probable por gramo, y los criterios de aceptación. En el criterio de aceptación, obviamente, tenemos la cantidad de muestra a tomar, mínima, máxima, y en la metodología, el método universalmente aceptado para que se aplique la investigación de ese patógeno en particular. Esto es un poco, digamos, ya más específico del laboratorio, pero se los quería mostrar como para que ustedes tengan una idea de cómo valorizar, es decir, qué saber cuando le hablan de riesgo microbiológico, de criterio, a dónde ir a buscar o qué es lo que tiene que uno medianamente manejar como para dar pie a una investigación. Pasando a las ETAs bacterianas, tenemos como ejemplo la Escherichia coli. Escherichia coli, ya habíamos hablado de ella anteriormente y vemos que es por excelencia una bacteria que se utiliza tanto para el estudio médico como para ver en definitiva la gran patología que lleva implícita porque tiene varias cepas. Esas cepas crecen a muy distintas temperaturas, entre los 35 y 45 grados. Algunas de estas cepas, como dice el cuadro, ocasionan ciertos problemas leves, como por ejemplo la enterotoxigénica, que es la famosa diarrea del viajero, la enteropatógena, que nos da los brotes de diarrea en lactantes, brotes hospitalarios, la enteroinvasiva, que ya es más grave, semejante a la shigelosis, la enterohemorrágica, que está asociada al síndrome urémico hemolítico, la enteroadhesiva y la enteroagregativa. Estas cepas pertenecen a la misma bacteria y a veces una cepa puede llegar a mutar en otra de acuerdo a la característica de inmunidad que le da el intestino del hospedador. Por lo tanto, es muy potencial que tengamos problemas que se pueden ver agravados en el caso del Escherichia coli. Esto yo creo que es el cuadro fundamental que lamentablemente tenemos en Argentina como endémico, con 250 casos anuales en promedio, con una incidencia de 8 por 100.000 en menores de 5 años, muerte. Hay una gran mortandad infantil cuando sucede el caso del síndrome urémico hemolítico y el causante es la Escherichia coli en su cepa
o 157H7. Lamentablemente vemos de que produce una diarrea hemorrágica, pero fundamentalmente en niños da una falla renal muy aguda. Es imposible a veces sacarlo del cuadro al chico, y ya desde el año 1983 se definió que era esta bacteria, y el periodo de incubación es entre 2 y 8 días, cursa con una diarrea acuosa, que después se transforma en sanguinolenta, termina en una colitis hemorrágica. ¿Qué quiere decir? Que se va destruyendo el intestino y sobre todo ataca las franjas etarias de los niños y de los ancianos. Y finalmente, bueno, pasa a tener el problema de una insuficiencia renal aguda, que es la causa más frecuente. Por lo tanto, ya el paciente entra en diálisis y lamentablemente, bueno, o muere o necesita un trasplante renal. ¿Qué podemos hacer? Y bueno, es muy simple. Las medidas de prevención es asegurar una correcta cocción de la carne. La bacteria a 70 grados se destruye. Por lo tanto, hay que evitar las hamburguesas mal cocidas o la carne mal cocida. Sobre todo tener cuidado con la carne picada, que es lamentablemente la que se ve más afectada porque hay mucha manipulación. Muchas veces está sometida a una contaminación cruzada, y también tenemos que observar la cadena de frío, asegurar la higiene de las manos y sobre todo consumir el agua potable. Lamentablemente son cosas que parecen simples, pero bueno, hoy en día Argentina es un país endémico por este problema. Con respecto al Campylobacter, bueno, es amigo de la carne cruda del pollo, por lo tanto hay que tener cuidado con el tratamiento y el cocinado de estas carnes. Eh, Se dice mucho de que lavando el pollo crudo se vuelve a contaminar, y yo diría que más que el lavado del pollo crudo es la higiene que nosotros aplicamos, la manipulación y el cocinado de la carne. Esta es una zoonosis ampliamente difundida. Las zoonosis son enfermedades transmitidas de los animales al hombre. Da cuadro de diarreas agudas y, como ven, la temperatura óptima del crecimiento es a 42 grados y no crece por debajo de los 30. Con respecto a la histeria, ya es un problema un poco distinto porque la sintomatología es la misma, pero es una enfermedad de transmisión alimentaria atípica. Cursa con manifestaciones sistémicas graves y es emergente a partir de los años 80, sobre todo en Estados Unidos. Es un animal, o sea, perdón, una bacteria que está en vida libre, es ubicuitoria, o sea que la tenemos en cualquier lugar presente, pero sobre todo crece a altas concentraciones de cloruro de sodio. Y además, las temperaturas de crecimiento, fíjense ustedes que están de los menos 0,4 hasta los 44 grados centígrados. Quiere decir que la tenemos dentro de la heladera y a temperaturas extremas, con pHs que van de 4,5 a 9,5. O sea, si crece a bajas temperaturas o a altas, a pHs extremos, con condiciones de cloruro de sodio elevados, bueno, hay que tenerlas en cuenta. Por eso, sobre todo, cuidado con los fiambres mal conservados, cuidado con
pensar de que si total guardo el alimento en la heladera está a salvo. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y como siempre, las medidas de control y los factores ustedes verán que se repiten, por lo tanto no lo vamos a repetir nosotros. Tridium perfringens, acá lo importante es que está resistiendo casi los 100 grados centígrados durante 30 minutos. Hay que tener cuidado con los alimentos que están cocidos, por ejemplo caldos, salsas, carne asada, sobre todo. Es una de las enfermedades de transmisión alimentaria de mayor impacto. Ya en el año 1940 empezó a describirse y tiene hasta 13 toxinas que atacan al ser humano y son bastante peligrosas, de mayor a menor cantidad según estén presentes. Como dije, las esporas sobreviven a la cocción y la temperatura óptima de la carne hasta los 47 grados, vamos a tener un crecimiento exponencial. Así que, bueno, tenemos ese tilde de nuevo para que ustedes vean. Cuidado con el recalentamiento de la comida cuando está a temperatura ambiente durante mucho tiempo, porque es muy factible que tengamos cuadros de diarrea. ¿eh? Y sobre todo con alimentos que han sido cocinados como corresponde, ¿no? Bacillus cereus. Bacillus cereus prácticamente no causa tanto problema salvo que esté en gran cantidad. Está ampliamente difundida. Es un cuadro autolimitante, o sea, la diarrea es poca en poco tiempo y sin medicación se autolimita. Vemos de que tiene una breve duración. Algunas cepas tienen capacidad de producir dos tipos de toxinas, diarreica o emética, o sea, podemos tener pacientes que solamente vomiten o pacientes que solamente tengan diarrea. La distribución es universal, está ampliamente difundida por toda la naturaleza. Es muy frecuente en la contaminación cruzada de carnes, leches y derivados. Y sobre todo tenemos problemas con los almacenamientos con alimentos que están preparados varias horas antes de servirlo con refrigeración insuficiente, o recalentamos esos restos de comida. Por eso ese tilde que le hacemos, ese asterisco, para que vean de que los alimentos, las esporas que están presentes sobreviven al cocinar los alimentos, se multiplican, y si ese alimento se vuelve a recalentar, este problema lo multiplicamos por varias veces, ¿no? O sea que hay que tener mucho cuidado. Con respecto a la salmonela, prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que la salmonelosis es mucho más grave porque tiene un promedio de incubación más largo, pero ya hay a veces problemas no solamente en niños y ancianos, sino en personas adultas sanas, que pueden llegar hasta la muerte, porque si esa persona está por alguna causa inmunodeprimida o su cuadro no es tomado a tiempo, la salmonelosis es un cuadro muy complicado. Se estima que en el mundo ocurren 17 millones de casos por año y 600.000 muertes en países en desarrollo. Esto es un dato último de la Organización Mundial de la Salud. La Yersinia enterocolítica es lo mismo. Ustedes tienen toda la sintomatología digestiva, el problema de la contaminación cruzada, de la falta de higiene. Como ven, se repiten. Los actores podrán cambiar de nombre,
pero digamos, la película es siempre la misma. Esta Yersinia es aparte una zoonosis emergente. Quiere decir que no se conoce prácticamente ya en los países en desarrollo, pero aquellos que estamos todavía como países emergentes, también tenemos emergentes estas enfermedades. Por lo general es oportunista, pero el 90% de los casos puede ser enterocolítica y sobrevive y se multiplica a bajas temperaturas. Eso también. Clostridium botulinum, en realidad el botulismo, se describe en Alemania en 1820 y a partir de ahí se consideró que requiere temperaturas de entre 20 y 37 grados para crecer y un pH de 6,6 a 7,2. Quiere decir que si nosotros, por ejemplo, hacemos una conserva donde le damos acidez bajando el pH de 6, por ejemplo, con el agregado de vinagre, y la sometemos a ebullición por bastante tiempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, alcanzando varias veces 100 grados, tenemos la seguridad de que la bacteria no se va a desarrollar y menos aún va a dar la toxina. Lo que pasa es que en las conservas caseras no se respeta ni el tiempo de ebullición y tampoco se respeta el pH ácido que debe tener dicha conserva. Por eso es que lamentablemente tenemos a veces este tipo de cuadros. La espora, si el Clostridium esporula, esa espora puede durar hasta 22 horas en ebullición. Pero si le damos calor a presión, dura nada más que 4 a 20 minutos. Quiere decir que si nosotros autoclavamos las conservas, vamos a tener una mayor seguridad. La enfermedad humana se da por cuadros de estreñimiento, el paciente tiene una inexpresividad facial, o sea, parece como que no nos oye, no puede hablar. En niños la succión y el llanto es débil, tiene problemas para tragar, un babeo excesivo y sobre todo el paciente presenta una visión doble, ¿no? O sea, refiere de que ve todo doble. Y en el lactante es grave porque, por eso decimos no darle miel a los chicos hasta después del año, porque la miel puede llevar Clostridium botulinum y en el lactante, si bien los cuadros son esporádicos, puede darse botulismo intestinal y son esos niños que parecen un muñequito de trapo, que no tienen ningún tipo de movimiento, que lamentablemente si no reciben tratamiento se mueren, así de simple. Shigella rápidamente es lo mismo que hablábamos de salmonela, es extremadamente contagiosa y como ven los consejos a dar son todos iguales. Dorado. Estafilococo dorado o Staphylococcus aureus es un habitante de todas nuestras mucosas. Quiere decir que está presente en la nariz, está presente en la boca, está presente debajo de las uñas. Es una de las toxinfecciones más frecuentes del mundo y una de las más leves, por suerte. Lamentablemente, la enterotoxina termoestable provoca enfermedades que, si bien son autolimitantes y curan rápidamente, tenemos que todas las comidas que lleven lácteos, derivados, productos que tengan huevo, es decir, el alimento que se sirve crudo
y es más factible en la contaminación porque por ahí la persona que lo manipula no tiene higiene en las manos, en las uñas, trabaja sin guantes, trabaja sin barbijo, puede llegar a estornudar o toser sobre la comida ya preparada y eso tiene una alta carga de estafilococo dorado. Quiere decir que cuando se consume, la toxina va a producirse dentro del intestino y si la persona es un niño o es un anciano o es un adulto que está con condiciones inmunodeprimidas, se enferma. El vibrio cólera. Bueno, todos se acordarán de los brotes de cólera que hemos tenido por esta parte del mundo, sobre todo de México hacia Argentina, durante los años 90. Y bueno, qué decir que es una de las enfermedades más antiguas del hombre. Ya en la época de Hipócrates se ponía de manifiesto este tipo de enfermedad que se transmitía por el agua. Y el impacto de la enfermedad en una comunidad se compara con la hambruna o con una guerra, porque realmente no afecta a todos por igual. Verdaderas pandemias ha habido en el mundo, por ejemplo la primera documentada durante el 1817 a 1823. Roberto Koch ya en el 1885 lo identificaba y lamentablemente, como dijimos, desarrolla en un medio acuático, no desarrolla pH menor a 4 y lamentablemente en aquellas comunidades donde no tienen la posibilidad de tener agua potable o consumir agua corriente como nosotros, bueno, eh, están en serio riesgo. Aquí ya lo importante es, si no utilizamos agua potable, lavar correctamente con agua clorinada o con vinagre, agua con vinagre, todo lo que sean frutas, verduras y cocinar adecuadamente los productos que sacamos del río o el agua misma que bebemos del curso de agua, ¿no? Así termina nuestro módulo 2. Esperamos haber sido dignos y aguardamos sus dudas y comentarios en el foro respectivo. Nos encontramos en el siguiente.